El Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó dejar sin efecto la autorización que oportunamente se le había concedido a La Retaguardia, hablamos de la radio La Retaguardia, para ingresar a la sala Zoom en la que se realiza el juicio de ESMA 8, de la mega causa de ESMA. Para charlar sobre este tema, que a mi entender es bastante grave, es decir, en principio sería censura, estamos comunicados con Fernando Tevele, presidente de la Asociación Civil de La Retaguardia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Gracias por hacer un lugar ahí en Los Locos. Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, de paso pasamos el chivo. Yo estoy ahí en la radio, en La Retaguardia, los días lunes, ¿no? A las 17. A las 17, bueno. Y vos tenés el programa Oral y Público también, y bueno, y estás transmitiendo esto de los juicios que ha tomado una envergadura interesante, ¿no? Esto de poder ver los juicios de lesa humanidad en directo, ¿no? Y con una mirada periodística. Pero bueno, por eso te quería preguntar, contame bien cómo fue esto de no permitirles entrar al Zoom en esta causa. Bueno, tanta envergadura ha tomado la transmisión de los juicios que los defensores ahora casi con obsesión intentan que no podamos transmitirlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, lo que pasó en este juicio, lo que está pasando en realidad es que, bueno, cuando nosotros, la operatoria que tenemos cuando nos enteramos del comienzo de algún juicio, es presentar una nota pidiéndole al tribunal el permiso para poder transmitir, y ahí ya con la experiencia que nos dan estos 3 años y medio casi de transmisión audiovisual en vivo de los juicios, ya les advertimos que en caso de concedernos el permiso no nos den un link de YouTube para que nosotros tomemos la señal del canal de la justicia, sino que lo que estamos pidiendo es poder ingresar a la sala, sea presencial o sea virtual, para poder tomar las imágenes y poder transmitir con señal propia. Uh-huh. Bueno, este tribunal accedió, como viene sucediendo en la mayoría de los casos, a que eso sea así que las 2 primeras audiencias de este juicio, que tiene un solo imputado, que es Horacio Luis Ferrari, a quien le decían Pantera allí en la ESMA, y que todavía no tiene condena por eso, las transmitimos libremente, creando nuestra propia señal. El defensor de Ferrari es Guillermo Jesús Fanego. Es un abogado que en todos los juicios en los que nos hemos cruzado, él como defensor y nosotros como medio de comunicación, ha hecho el mismo pedido, ¿no? Y de las mismas maneras. Cambia un poco las descalificaciones, a veces nos ha dicho en algunos juicios pasquín amarillo, quizás porque conoce nuestra marca. En otros casos nos ha dicho periodismo militante, en otros, en este caso dijo que compartimos ideología con los terroristas que asolaron a nuestra patria en los 70, nos ha dicho programa trucho. Bueno, todo esto por escrito y también en las audiencias, porque destina tiempo de los juicios orales y públicos a hablarme directamente a mí, que soy quien está en la conducción de los juicios en los que está él como defensor. Sí. Y bueno, el tribunal atendió esta vez, a diferencia de los otros tribunales que ratifican la decisión de que nosotros podamos trabajar libremente. En este caso el tribunal, que nos había dado el permiso, nos dijo: tiene razón el doctor Fanego, nosotros garantizamos, como él nos dice, nosotros garantizamos la publicidad del juicio a través del canal de la justicia, por lo tanto le retiramos el permiso, claro, a La Retaguardia, y a la vez
respondiéndole a las querellas y a la fiscalía que se presentaron más en línea con lo que nosotros decimos, sí, dijo que no lesionan la libertad de expresión nuestra, porque no es que nos están prohibiendo transmitir, sino que lo que están haciendo es sacarnos de la sala y decirnos que tomemos la señal desde el canal de la justicia. Claro. Nosotros decimos, absolutamente convencidos, de que esto es un acto de censura, porque uno habla a través de las imágenes que elige poner al aire, digamos, claro, ¿no? Y si nosotros no tenemos la libertad de elegir las imágenes, y tenemos que elegir sobre imágenes que ya están elegidas por otra persona, claro, que ni siquiera sabemos quién es, y que no tiene finalidad periodística, porque el canal de la justicia, que depende del Consejo de la Magistratura, no tiene una mirada periodística, digamos. Ellos televisan justamente por esta cosa de obligatoriedad, claro, que la justicia tiene, de que sea que esté garantizada la publicidad del juicio, ¿no? Claro, que inclusive que hasta podría ser directamente sin imágenes, ¿no? De la forma en que lo transmite el Centro de Información de la Justicia, no tiene, qué sé yo, no está enfocando, por ejemplo, como que algunas cosas que puede estar haciendo el abogado defensor, o que puede estar haciendo el reo o el imputado, ¿no? O los jueces, porque a veces las imágenes también significan miradas periodísticas, ¿no? Exacto, ellos tienen, cuando el juicio es virtual o semipresencial, tienen como dos maneras: o ponen la vista del hablante, o sea, solo ves a la persona que habla, o tienen la vista en galería, que en los juicios en los que hay muchos imputados o muchas querellas, son 20 personas que tienen que tener la fortuna de que el que está hablando no te quede tapado por la marca del Zoom, ¿no? Claro. Entonces, no es la mejor manera para nosotros. Lo hemos tenido que hacer obligatoriamente en otros juicios, en momentos en los que no se entendía, estábamos empezando a hacer este trabajo y todavía los tribunales no entendían bien cuál era la diferencia. Ahora sí ya saben cuál es la diferencia, y por eso justamente el defensor hace los planteos que hacen y se lo acepta. Y bueno, y el tribunal también sabe ya cuál es la diferencia. Fernando, yo creo que leí en una cuando ustedes comentan esto, en alguno de los escritos, que una vez se descubrió, a partir de una imagen, alguien descubrió que había sido torturador de esa persona porque la estaba viendo en el juicio. Hubo dos situaciones de ese estilo, sí, en los 35 juicios que llevamos transmitidos. 2 veces pasó esto. La primera fue en el primer juicio, así mira si tuvieron tiempo de enterarse los jueces y las juezas. Fue en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Habían citado como testigo a un excomisario, Roberto Álvarez, o sea, no estaba imputado, fue a dar testimonio, y cuando estaba dando testimonio, como a los 15 a 20 minutos, se interrumpió su testimonial porque uno de los abogados querellantes, dijo que su representada, que es una sobreviviente de las pocas que ha tenido la represión a la contraofensiva de Montoneros, que es Aix Sabona, sí, estaba viendo la transmisión de la retaguardia y había reconocido a Roberto Álvarez como la persona que la había sacado de Campo de Mayo para llevarla a la comisaría departamental de la Federal en San Martín. Uh-huh. Se suspendió inmediatamente la testimonial porque vos en un testimonio estás obligado a decir verdad, y cuando sos imputado no estás obligado a declarar contra vos mismo, con claro, lo que no estás bajo juramento, podés mentir, podés negarte a responder preguntas y podés no declarar. Por lo tanto, cuando un testigo está ahí al filo de ser imputado, o se le avisa o se suspende. En este caso se suspendió la testimonial, lo procesaron, y este año, en abril, lo condenaron por haber participado del secuestro de Aixa. Y esa fue una situación. La otra situación que se dio fue el año pasado, en el juicio por los crímenes cometidos en la comisaría de Ramos Mejía, en la que sigue siendo la comisaría de Ramos Mejía. Uh-huh. Allí una sobreviviente, Alcida Camuso, venía viendo
a través de la retaguardia a uno de los imputados y lo reconoció como una de las personas que la había torturado. Entonces, cuando fue a declarar, lo hizo público en ese momento. Ese es otro de los ejemplos en los que podemos dar cuenta también de cómo, de la diferencia, ¿no?, en la transmisión nuestra, que tiene que ver con que, por ejemplo, en el momento que Alcira Camuso planteó que Roberto Godoy había sido uno de sus torturadores y que ella lo recordaba, Godoy estaba en pantalla, estaban los dos en pantalla, entonces pudimos ver la reacción de Godoy cuando Alcira planteó esto. Esas fueron las dos situaciones que se dieron hasta el momento. Y en este juicio en particular, en el que ahora nos impiden tomar registro propio, sucedió que el imputado, Horacio Ferrari, sí, se presentó al juicio con un barbijo. Y al momento de declarar en indagatoria, él dijo que aceptaba declarar, y antes de declarar lo estábamos viendo y le preguntó a su abogado, a Fanego, si estábamos transmitiendo, porque él sabía que el abogado había hecho el pedido para que no pudiéramos transmitir, pero el tribunal todavía no había resuelto la situación. Entonces, tanto su abogado como el juez le dijeron que sí, que estábamos transmitiendo, y la reacción de Ferrari fue, entonces me dejo el barbijo. Como el juez lo escuchó, sí, el juez Machado Peloni, le preguntó si tenía alguna prescripción médica para utilizar el barbijo, si lo utilizaba en la calle. Obviamente no pudo sostener Ferrari la situación y se lo terminó quitando y declaró durante 2 jornadas, bien le pudimos ver todos el rostro. Esto es muy sintomático porque Ferrari dice que él no estuvo en la ESMA, y que porque él es integrante de la Armada, pero dice que en el momento que lo acusan de estar en la ESMA, él estaba embarcado en uno de los buques de la Armada. Entonces dice que él no es Pantera, que nunca le dijeron Pantera, y bueno, nada, es importante, ¿no?, que se pueda ver su rostro por si algún sobreviviente de los que tiene la ESMA lo reconoce. Está muy claro, entonces. Ahora, lo importante, bueno, esto demuestra lo importante que es que haya alguna transmisión como la transmisión de ustedes. Ahora, para terminar, ¿por qué pensás que los jueces, que son Sabrina Eltofsi, está formado por Sabrina Lamer, Enrique Méndez Signori y Fernando Machado Peloni, ¿por qué pensás que ellos hicieron esto? De prohibirlo cuando todo era más simple. Estoy yendo y viniendo entre dos lecturas de la situación. Sí. Hay una que tiene que ver con que posiblemente tenga que ver con el contexto que estamos viviendo ahora político y con algún intento de reacomodamiento de parte de los jueces y la jueza. No hay que olvidar que Fanego, el abogado defensor, es parte del grupo de Victoria Villarroel, estuvo dentro de la legislatura en el acto de Villarroel, fue uno de los invitados en ese acto polémico que generó también una movilización popular rechazándolo. Lo podemos leer en este sentido. También podemos pensar que esto tiene que ver con esas cosas que a veces suceden en la justicia, que es tan insistente Fanego y Fanego es un bilardista como abogado, digamos, lleva el reglamento al límite, bueno, y después es maltratador, falta el respeto, es cuestionador de los juicios, dice que son juicios de venganza, que sus defendidos son presos políticos. Él dice de sí mismo que es un abogado de derechos humanos, pueden poner risas grabadas si quieren en este momento, y es muy insistente. Y la verdad es que a veces los jueces, que en estos juicios tienen un especial cuidado porque no se pueda decir que son juicios de venganza, justamente como sostiene Fanego, a veces estiran el reglamento al punto de no cumplirlo para que nadie les pueda cuestionar que no se está ejerciendo el derecho a la defensa, ¿no? Y a veces por cansancio toman decisiones que no miden la reacción que pueden tener o lo que puede significar.
Y también puede ser posible que ellos hayan evaluado que efectivamente no atentaban contra nuestra libertad de expresión y que le concedían a Fanego uno de sus pedidos generalmente inaceptables. O pueden haber sido las dos cosas también. De lo que sí estamos seguros en estos días, estamos asumiendo como algo real también, que no queremos dejar de decir, es que lo que sí tiene que ver con el contexto político actual que estamos viviendo es la reacción que se generó. Porque al fin y al cabo esto ya había pasado en otras ocasiones, sí. Y la reacción no fue la que está siendo ahora, en la que los organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, se presentaron al tribunal para quejarse por la situación y para explicarles que no es lo mismo y que es un acto de censura. Juntamos en un comunicado que ni siquiera publicamos en nuestras redes sociales porque dijimos, bueno, juntemos algunas firmas y después lo publicamos, y al final seguimos sin publicarlo, y tenemos 900 firmas de personas y organizaciones en ese comunicado. Lo vamos a presentar al tribunal. Hoy se presentó la Defensoría del Público que defiende a las audiencias, hicimos una denuncia allí y rápidamente hicimos una denuncia ayer, y hoy ya presentaron un escrito ante el tribunal diciendo también que se viola la libertad de expresión. Me parece que esas reacciones y todas las entrevistas que estamos dando en medios, no solo comunitarios, sino en medios públicos, en medios comerciales, dan cuenta de que esa reacción sí es parte del contexto actual que estamos viviendo y de este temor que tenemos muchos de nosotros de que nos estemos acercando a un país que nunca pensamos que íbamos a vivir. En mi caso, que no viví la dictadura, digamos, y que estoy todo el día escuchando testimonios de aquellos años, hay un montón de cosas que se relatan allí que pensé que no las iba a vivir nunca, y hoy tengo temor y no sé si no las vamos a vivir en algún momento. Algunas de ellas, no digo que todo se vuelva a repetir, ¿no? Pero con las opciones de ultraderecha de Milei y de Villarruel, que está así con serias posibilidades de ganar la segunda vuelta, por lo menos de competir de igual a igual en la segunda vuelta. La verdad es que hay algunos temores que se han despertado en la sociedad, me parece, y yo creo que la reacción que se generó indudablemente tiene que ver con el contexto. Bueno, ¿dónde, si quieren mandar la solidaridad, dónde lo hacen? En la página de La Retaguardia, en laretaguardia.com.ar, además de todo el archivo de juicios, y que no hay solo juicios de lesa, estamos transmitiendo juicios de violaciones a los derechos humanos en la actualidad. Todo eso está en nuestro portal, que es laretaguardia.com.ar, y también allí van a ver en la portada un comunicado de La Retaguardia sobre esta situación. Dentro de ese comunicado está el formulario para sumar la firma. Está. Muchísimas gracias, Fernando, te agradezco mucho por la comunicación, te mando un abrazo grande y bueno, y espero que se puedan transmitir libremente todos los juicios, que eso no esté, ni siquiera se tendría que estar discutiendo en estos momentos. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, Robert, gracias por el espacio. Gracias a vos.